Sí. Buenas tardes, lectores y amigos de la Montaña Mágica. Esta tarde venimos con otro de estos encuentros que dedicamos en nuestro canal de YouTube al mundo del libro en general y, bueno, a Páginas de Espuma ya en particular, porque Juan Casamayor nos ha dedicado un montón de tiempo en este canal. Os cuento que estoy esta tarde un poco abrumada. En primer lugar, por la enjundia de la obra que venimos a enseñaros, que es Henry James y este fantástico estuche de Páginas de Espuma, que es una pasada. Y también abrumada por la calidad del escritor y periodista que nos acompaña esta tarde, que no es ni más ni menos que Eduardo Berti. Eduardo Berti no creo que necesite mucha presentación. Sabéis que es un gran escritor, periodista y traductor argentino, afincado en Francia, en Burdeos, me estaba comentando, vive allí fantásticamente bien. Y bueno, es muy premiado, muy reconocido. Por citar algunas obras, diría Un padre extranjero de Tusquets en 2016, Inventario de inventos con Impedimenta, Faster también con Impedimenta, y luego Círculo de lectores, ya con Páginas de Espuma en 2020, que recomiendo un montón. Este libro es un gran homenaje al mundo del libro, al lector, al escritor, al editor, y creo que cualquier persona que ame el libro, que ame la lectura, lo tiene que tener en sus estanterías. Así que lo tenéis en la Montaña Mágica y yo os animo un montón a leerlo. Por otro lado, Henry James, también vamos a hablar de él, es uno de los grandes escritores de la literatura norteamericana. Páginas de Espuma ha hecho un trabajo cronológico, ¿no?, y vital de su obra, de todos sus relatos, en 3 volúmenes, un primer volumen que abarcaría 1864-1878, luego un segundo volumen con una fase intermedia de 1879 a 1894, y luego un volumen final que sería pues casi la última etapa de su vida porque no vive mucho más, ¿no? Es de 1895 a 1910. Él muere en el 15, Henry James, en el 15. Entonces, pues, Eduardo, si te parece primero que nos cuente Juan Casamayor cómo nace la edición, cómo nace este fantástico trabajo que se ha prolongado varios años, se ha ido publicando en diferentes años y que ya tenemos en un estuche completo. Juan. Bueno, pues muy buenas tardes, un placer de nuevo escalar, como siempre digo, a esta montaña mágica y si es de la mano de Eduardo, mucho mejor. La verdad es que esta catedral de la editorial, que son los cuentos completos de Henry James, no empezarían ni siquiera con el propio Henry James y que don Henry nos perdone, pero viene de una larga trayectoria, por un lado, por parte de Páginas de Espuma y la relación que hemos tenido con Eduardo, que sobre todo es un amigo, nuestros hijos son amigos, y ha ido caminando con Páginas de Espuma y nos han salido canas a los dos. Lo digo porque Eduardo Berti es un creador total. Es un creador que es capaz de llevar la literatura al extremo de la reflexión y al extremo del juego. Eso se ve en su obra. O sea, cuando yo publiqué Los pájaros, uno de sus primeros textos que anticipaba mucho del Eduardo que íbamos a conocer, lo que no daba la dimensión ese primer libro era de la capacidad de trabajar con la textura literaria como hace Eduardo. Yo le he publicado 4 libros de cuentos y a cada cual es distinto. O sea, Lo inolvidable, que es un libro sinestésico, es de los libros más sinestésicos que he publicado, no tiene nada que ver con La vida imposible, que es una joya de orfebrería en torno a la minificción. Y este círculo de lectores, que tú has hablado con él, que es un homenaje a la escritura, al escritor, a la lectura, a los bibliófilos y bibliófagos, todo con un elemento lúdico y de experimentación muy grande en literatura, fue además para mí una sorpresa, y esto ya sí que lo encadeno con su faceta también de traductor, porque yo tenía una gran duda como editor de Eduardo y no como editor del traductor que es Eduardo.
después de estar sumergido tantos años en Henry James, ¿dónde navegaría la escritura de Eduardo? ¿Empezaría con cláusulas sintácticas de 2 párrafos casi inacabables donde ya no sabemos dónde está el sujeto? Y todo lo contrario, o sea, el escritor ha dialogado casi por oposición, por contraste, y Círculo de Lectores, digamos, es un guiño a esa creación más desatada de ese clásico pesado, el estuche pesa, de Henry James. O sea, Henry James es un autor que pesa en la historia, pero Eduardo es capaz de jugar con todo eso. Y esto además lo digo en esta concepción global que tiene desde el libro, Eduardo, lo digo porque también ha sido antólogo de páginas de espuma. Tiene una antología que para mí es fundamental en nuestro idioma, que son los cuentos más breves del mundo. Él puso sobre la mesa una tesis de que el microcuento viene de siempre, no es algo que se haya inventado a lo largo del siglo XX. Él buceó desde el lejano oriente a los periodos grecolatinos hasta la Edad Media o el cuento finisecular del siglo XIX. Y luego como traductor, pues Eduardo siempre nos ha llevado de la mano. Alguna vez la editorial le ha invitado a hacer un proyecto, pero Eduardo es un gran lector y tiene la suerte de conocer 2 idiomas de maravilla y de francés casi ya mejor que español, porque incluso a veces publica antes que en francés que en español, y gracias a él hemos traducido a Flaubert, a Dickens, a Barthes, un libro que yo le tengo un cariño muy, muy especial, y llegó este proyecto de Henry James completo. Es un proyecto que yo creo que clausura la forma de tener los cuentos completos de Henry James. Nunca se había abordado hacerlo todo y en orden cronológico. Y luego, sobre todo, hay que agradecer a Eduardo que esto supone que un creador esté muchos años trabajando para dar testimonio y testigo de todo esto. O sea, más allá de lo que supone tenerlo, también es, digamos, el sacrificio y el trabajo, porque seguro que hubo placer, esto Eduardo nos lo podrá decir, que hubo placer en la traducción, pero es que son más de 3.000 páginas. Sí. Entonces, y no es un autor, como se sabe, nada sencillo de traducir. Y todo este tríptico, lector, escritor y traductor, gran jugador de la literatura, es Eduardo. Es uno de los autores, y él lo sabe, más querido de Páginas de Espuma. Siempre estamos abiertos a todas las traducciones que van llegando suyas, porque es completar nuestro catálogo. Así que nada, hablemos de Henry James, hablemos de los cuentos, hablemos de los cuentos de Eduardo. Y bueno, muchísimas gracias, como siempre, a Vicente y a ti por la invitación. El placer es nuestro. Eduardo, he leído en la introducción del primer tomo, que me ha encantado ya así de primeras, que Henry James llegó a tener 113 relatos, pero por cuestiones pues, logísticas y una serie de motivos que quiero que nos expliques, los que se quedan fuera y los que se quedan dentro, porque es la primera vez que se reúnen todos, salvo estas excepciones, en castellano, ¿no? Exactamente, es la primera vez. De hecho, había los 3 volúmenes incluyen cuentos inéditos. Yo ahora no me acuerdo de memoria cuáles ni cuántos, pero hay una cantidad de cuentos inéditos. Y de cuentos que tal vez no estaban inéditos, pero que eran muy difíciles de conseguir y que además estaban diseminados en editoriales de distintos lugares del mundo y con traducciones no solo hechas desde distintos registros, es una traducción en México, una traducción en España, una en Argentina, sino en épocas distintas. O sea que todo eso también dificultaba la lectura de James, porque había que hacer todo un esfuerzo para pasar de una traducción, no sé, de hace 10 años en España a una de los años 40 en México, para llegar a otro cuento. El criterio fue dejar algunos cuentos que en realidad son... A ver, hay un problema con la extensión, hay que poner un límite y finalmente es una convención. Los cuentos de James de por sí son largos. Los cuentos de James de por sí tienen el doble de cantidad de palabras que el modelo de cuento. De hecho, yo hablo de eso sobre todo en el prólogo del tercer tomo, donde digo que a James le costó mucho en los últimos años
adaptarse a la exigencia de la revista que les decían tal cantidad de palabras, y a él le salían el doble de palabras, porque era su extensión habitual, por todo, por su ritmo de frase, por su parsimonia para mirar, por cómo él, bueno, por su forma de moverse en el relato en general. Entonces, eso ya eran los cuentos cortos de James. Y después estaban los otros, que se los ha llamado cuentos y se los ha llamado también novela corta. Hay críticos y hay expertos. Yo no soy un experto en James, yo soy alguien que se ha convertido en un entendido en James después de esta internación que fueron los 3 tomos, pero hay verdaderos expertos en James que dicen de esos textos que no son realmente cuentos, que son novelas cortas. El problema es que ¿dónde se pone el límite? Siempre alguien lo va a poner ahí y otra persona lo va a poner 2 milímetros a la derecha. Yo realmente creía que esos textos eran de una extensión, no solo de una extensión, sino de una, qué sé yo, cantidad de acciones, cantidad de personajes, cantidad de escenas. Los cuentos de James trabajan mucho por cantidad de escenas mayor, y además nos obligaban a irnos a 4 volúmenes, con todo lo que significa también de costo general, no económico, de lo que significa incluso para los lectores, y nos hacía poner o incluir textos que están mucho más accesibles, porque muchos fueron publicados prácticamente como novela corta. Entonces, incluso hasta iban a interrumpir el ritmo de lectura, porque de pronto venía un texto muy largo. Fue una decisión de... Yo sé que es opinable, yo sé que alguien puede decir que no está de acuerdo y lo respeto. Una decisión complicada, pero creo que fue la correcta. Y no sé si tú también participaste, Juan, porque alguna vez lo hemos comentado, lo que ha dicho Eduardo, del límite entre la novela breve y el relato extenso, ¿no? Y la novela. Para vosotros, personalmente, ¿cuál es ese límite? Sí, a ver, para Páginas de Espuma, ahí hay una tierra de nadie que entre el cuento largo y la novela corta que es difícil de deslindar. Partamos de eso. Por lo tanto, quizá la extensión de un cuento largo o de una novela corta quizá no sea lo más definitivo a la hora de definir un texto como que participa de una estrategia breve o que participa de una estrategia de novela. Yo creo que si te encuentras ante un texto de 40, 50 páginas, pero que tiene una unidad muy medible, con una capacidad elíptica importante, con unos instrumentos del silencio, de la complicidad, que son muy propios del cuento, pues estás delante de un cuento. Pero si tienes un texto de 60 páginas con un desarrollo psicológico muy amplio, en un periodo muy grande, con muchos hilos que se cruzan, pues a lo mejor estás en un universo novelesco. Yo creo que eso pesa más. Es verdad que Henry James cruza los límites de un lado a otro casi sin darse cuenta, y eso crea una complejidad. Y Eduardo lo que hizo ahí es como entrar en un tejido y empezar a separar por capas lo que era narrativa breve y lo que era novela. Y a partir de ahí creo que se ha hecho la edición de cuentos completos, que no solo por extensión algunos evidentes, sino que aquellos que incluso en esta edición se puede decir, oye, pero esto casi es una novela corta. No, mira, al menos puedo defender que esto es un cuento, ¿no? Porque en otros casos era casi indefendible. Y luego es que hay cuentos o novelas cortas que tradicionalmente Henry James las concibió y las publicó como tal, sueltas, y era un poco, incluirlas como cuentos era casi luchar con la tradición de la propia historia de la edición de algunos textos. Y entonces, pues bueno, aunque no fue un proceso sencillo, creo que en el fondo sí que fue un proceso aclarador del canon del cuento, al menos en español, para los lectores. Y desde luego, todos los que están son cuentos. A partir de ahí se puede discutir. Bienvenido sea, esto es literatura. Si no tuviéramos discusión y debate y diálogo en literatura, sería esto muy pobre, ¿no? Eduardo, al afrontar la traducción de una obra tan ingente, ¿no? Y además con la característica del orden cronológico que te pone delante al lector, pues la evolución como escritor del autor y además del contexto, ¿no? Literario del momento. ¿Cómo es trabajar
porque si no estoy yo equivocada, Henry James experimentó una evolución estilística muy grande. Supongo que eso dificultaría muchísimo tu trabajo. Lo dificultó y lo volvió apasionante, porque yo iba siguiendo esa evolución, y esa evolución, si bien hay cambios y se pueden reconocer y después los podemos detener a verlos, es de una gran coherencia al mismo tiempo. Porque James es un autor muy autoconsciente, sabe mucho lo que está haciendo, experimenta todo el tiempo nuevas perspectivas, nuevas técnicas, nuevas formas de abordar la narrativa. Y yo iba leyendo, que ya había leído, en realidad iba releyendo también su cuaderno de apuntes, sus cuadernos de notas, que son maravillosos. Y eso también me ayudaba, ¿no? a, a poner en marco algunas cosas. Hay algunos momentos de corte que son más claros, incluso en su biografía, por ejemplo, el momento que él, no sé, que tiene gran éxito con Daisy Miller, que eso es en 1878 por ahí, y que después ya ahí, a partir de ahí, se instala más claramente en Inglaterra. E incluso ahí también hay como un cambio de óptica, es decir, el tema internacional, como se llama en James, ese contraste o esa indagación que él hace todo el tiempo entre las diferencias y los parecidos entre América, vamos a decir América, es Estados Unidos sobre todo, y Europa, vamos a decir Europa, pero sobre todo Inglaterra y Francia, y un poco Italia, ese contraste que lo ve mucho desde el punto de vista americano o estadounidense al comienzo. Después, en esa etapa intermedia, él juega mucho los cruces. Entonces, ahí se dan dos cosas a la vez. Se da que él se muda y cambia su perspectiva porque empieza a escribir desde Inglaterra, pero a este cambio que se da en la vida de James, se le añade que él empieza a trabajar la multiplicidad de puntos de vista. Justo ahí, o casualidad. Entonces, empieza a haber cuentos donde hay un narrador americano y hay un narrador europeo, que hablan, por ejemplo, de casi una misma situación. Entonces, es muy interesante ver cómo esa técnica tiene que ver, a ver, no voy a simplificar y decir que eso se debe a que se mudó a Inglaterra, tal vez él hubiese llegado a esas técnicas igual, pero ocurren en ese momento donde él justamente usa esas técnicas, y esas técnicas le sirven para algo que él está viviendo directamente. Y después llega incluso a escribir cuentos donde los narradores son ingleses, pocos. Los narradores, ya el punto de vista es de un británico o de un inglés que analiza o que cuenta o describe a personajes norteamericanos. Esa es una de las miles de evoluciones que hay en James, hay muchas. Y es interesante ver cómo ahí la biografía y la experiencia de vida se tocan con cuestiones de técnicas, ¿no? De la técnica de narrativa. Después, por ejemplo, hay otro hecho que corta mucho la obra de James, que es su gran fracaso. Él quería ser autor teatral. En eso se parece un poco a Flaubert. Fueron tal vez los dos grandes, los más famosos narradores que tuvieron los fracasos teatrales más sonados de la historia. Yo creo que ellos querían eso porque además era como, no sé, era como el Netflix de la época, es decir, escribir teatro era tener mucho más público y ganar mucho dinero con eso. Y le fue mal, pero llamativamente a James le va mal, pero él es muy bueno con lo que es la puesta en escena. O sea, él es muy bueno armando escenas en los cuentos. Fracasa en el teatro. Y cuando viene la tercera etapa, hay como llamativamente, de nuevo, hay como un trabajo de la puesta en escena muy mayor y mucho más interesante. Como que todo lo que no pudo hacer en el teatro parece como si lo hubiese sublimado y lo metió en la narrativa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí me parecen muy, muy interesantes, y es lo que permite justamente eh, un ordenamiento cronológico, ver este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Como no sé, muchos cuentos al principio tienen que ver con pintores, y todo el mundo del arte tiene que ver con los pintores, y de a poco empieza a haber más cuentos de escritores, cómo aparecen los cuentos de fantasmas, Uh-huh. cómo se van
volviendo cada vez más, menos victorianos y más casi como de miedo o de terror Sí, psicológico sí. interno, ese tipo de cosas. Sí, una de las cosas que me interesa muchísimo y que he estado hablando con Vicente esta mañana es el paso, ¿no? Henry James representa un poco ese tránsito entre el realismo al modernismo, ¿no? Y eso en su obra se refleja muchísimo. Y a mí me gusta mucho el realismo, Vicente es más modernista. Y nuestra pregunta era, ¿Henry James era consciente de esa evolución, de ese cambio de paradigma? A ver, tal vez no lo ponía en estos términos, pero sí, yo creo que sin dudas. Eh, yo creo que Flaubert y después James son un poco los que pegan el salto, y Conrad son los tres que sin duda pegan el salto de un siglo al otro, ¿no? Uno ve lo último de Flaubert como Bovary y Pécuchet y parece ya una novela de Perec casi, ya parece que estamos en el siglo XX. Con James es muy interesante también cómo influye después en escritores como, no sé, como Faulkner o como Virginia Woolf. Entonces realmente es muy interesante ver cómo él pasa de un siglo al otro, y yo creo que tanto él como Conrad, una de las cosas que hacen para dinamitar un poco las estrategias clásicas del siglo XIX es un poco la puesta en duda del narrador, ¿no? Yo creo que hasta en la novela clásica en la novela decimonónica, uno no desconfía de ese narrador omnisciente, lo que cuenta es verdad. Mientras que a partir de escritores como Conrad o como James, eh, uno se pregunta, pero este narrador, ¿realmente está entendiendo lo que ocurre? ¿O lo que yo estoy leyendo es más la confusión del narrador que la historia que él me está tratando de contar? Y esto me parece que es muy interesante, porque ahí se rompe como un pacto, ¿no? de confianza absoluta. Y esto me parece que en algunas obras de James está muy claro. Y también está muy claro otra cosa, que yo creo que también es otra de las grandes eh, innovaciones de James, sin ponernos muy técnicos, pero bueno, yo hablaba del narrador omnisciente, ¿no? Que es como el Dios. Eh, no sé, espío por mi ventana, veo, no es algo que haga todos los días, es un ejemplo que doy. Espío por mi ventana, veo lo que hacen mis vecinos de enfrente, y puedo escribir eh, limitado porque estoy lejos. Pero si soy un narrador omnisciente, eh, puedo contar cosas más allá de lo que infiero o deduzco a partir de lo que veo por la ventana. Entonces, digo, Juan se levantó muy cansado y lo primero que pensó fue que tenía que hacer tal llamado y le picaba la garganta. Eso yo no lo puedo saber mirando por la ventana, ¿no? Ese es el narrador omnisciente clásico que sabe todo. Eh, James lo que hace es que le da una vuelta de tuerca a esto, y de pronto agarra un texto y de todos los personajes, algunos los muestra como a través de la ventana, como yo veo a mis vecinos, y de pronto elige a uno, y en ese sí se mete dentro de la cabeza, y con ese sí es omnisciente. Y eso parece un cambio chiquito, pero eso cambia todo, porque es como que él mete la cámara, focaliza, lo que se llama focalizar, mete la cámara en un personaje, que se vuelve casi como su espía o su foco, ¿no? Para contar. Y a los demás no, de los demás no, tampoco lo hace tajante, pero digamos que arma ese desequilibrio, y a los demás, en general, los observa a través de este personaje. Este tipo de cosas arman como una profundidad distinta, ¿no? Los personajes no están vistos de igual manera por el narrador, y el lector no los ve de igual manera. Yo ahí siempre cuento una anécdota. Hace muchos años yo hablaba con un amigo, escritor argentino, muy gran lector, sobre un cuento de James, ya no me acuerdo cuál. Y él me decía que estaba escrito en primera persona.
Y yo le decía que estaba escrito en tercera. Y discutimos y discutimos y discutimos. Cuando volví a casa me puse a mirarlo. Y cuando lo leo, estaba en tercera. Tenía razón yo, pero es anecdótico. Me di cuenta que en realidad él se había quedado con la impresión de que estaba en primera, y que es justo, porque estaba totalmente focalizado en un personaje. Era casi como una falsa primera lo que hacía Sí. James. Esa sensación la he tenido yo también. Claro. Que no estaba, y digo, uy, he tenido que fijarme concretamente. Y también de las llamadas de atención al lector para decirle, ojo, voy a entrar en la cabeza de esto ahora y te voy a contar más detalles. Me encantan también esos detalles. Y esto James lo complica todavía más cuando hay un narrador que empieza el cuento, pero aparece otro que Sí, le cuenta el cuento y que utiliza esta técnica. Ya son unas cajas chinas. sí, es verdad. Y esto Conrad lo toma mucho. Entonces creo que, bueno, todo eso, estamos ya a las puertas del siglo XX, estamos a las puertas de un escritor como Faulkner, que después va a presentar una novela con muchos puntos de vista, distintos personajes que narran. Ahí hay un corte que James no lo hace tajante, pero ayuda a este cambio de paradigma que va a haber en el siglo XX, sin duda, en el modernismo. Sí. Juan, no sé si quieres añadir algo sobre esto. No, poco más que añadir. Sí que subrayar que no solo, o sea, se está hablando de esos cambios que había en el propio Henry James y cómo se van estructurando en sus distintos cuentos y cómo se va viendo esa evolución, que es evidente. Yo creo que además Henry James sería consciente, y no solo sería consciente, sino que no es un hecho bajo algo que surgiera, sino que fue algo de su voluntad literaria. Seguramente estaría buscándolo y estaría explorando. Donde sobre todo se ve además la grandeza de Henry James, no solo en esa capacidad de separarse de la mimética de la realidad y crear unos espacios muchos más subjetivos con estas introducciones que ha dicho Eduardo, sino sobre todo si lo vemos con los cultivadores universales del cuento de unas décadas previas. O sea, cuando empezamos a hablar de Edgar Allan Poe, Mérimée, los autores, ahí, en el tratamiento de los cuentos de estos autores y en lo que hace Henry James, se ve definitivamente que Henry James es un autor que está dando el salto al siglo XX. En ese sentido es un autor como Chekhov, que es que se cultiva, nace como cuentista en el 19, plenamente en el 19, y su cuento va dirigido al siglo XX, y bueno, aún estamos bebiendo, ¿no?, de estos autores. Y una característica también de la obra de Henry James es el carácter psicológico de su obra, quizá influenciado por su hermano William James, que fue un gran psicólogo y filósofo, ¿no? Es muy interesante eso porque seguramente hay una influencia, pero incluso así como hay una influencia, también había algunos desencuentros, había cosas de la obra de Henry que no le gustaban a William. Y después hay cosas que yo creo que, como ocurre más de una vez, los dos llegan por su lado. Hay como coincidencias. Hay coincidencias muy interesantes donde los dos llegan, James Henry, de una manera más intuitiva o de una manera menos teórica, pero los dos llegan como a intuiciones o a cosas que no están tan lejos una de otra. En algunos de los prólogos hay ejemplos, ¿no? Ahora no vamos a llenar, no vamos a abrumar a los que están acá viendo. Si se ponen a leer los prólogos van a ver, pero hay un montón de pequeñas cosas que ocurren en los cuentos que parecen hasta ilustrar algunas teorías de William, ¿no? Y después lo que recién decía Juan, sí, hay una conciencia en James. Por ejemplo, cuando él escribió Lo que Maisie sabía, que es una novela corta, una novela, él se fijó como regla que todas las acciones, en todas las escenas, Maisie tenía que estar presente. Eso ya es como una regla. Ahí ya estamos casi en Ulipo. De hecho, hay un escritor de Ulipo que se llama Jacques Roubaud, que ha dicho más de una vez que
que hay cosas de Henry James que son casi pre-Ulipo, es decir, de establecer reglas antes de escribir. Por ejemplo, en La Jaula, In the Cage, donde el punto de vista de la chica está totalmente limitado, porque ella está dentro de esa especie de jaula. Entonces hay como una restricción que no es lingüística, pero que es de la perspectiva del punto de vista del personaje. Y eso está mucho más cerca también del siglo XX que obviamente que del XIX, me parece. También he leído por ahí que él al final creo que he entendido que era al final de su etapa, de su vida, que contrató a un amanuense y que eso también coincide con un cambio estilístico. Bueno, él es uno de los primeros escritores que usan máquina de escribir y que dictan. Ajá. Siempre se ha dicho, habría que investigar a fondo esto, pero siempre se ha dicho que tal vez el primero fue Mark Twain, pero bueno, hay una serie de escritores. Él y Conrad pero Conrad influido más por James, porque Conrad se cuenta que lo va a visitar a James y ve que ahí está la máquina de escribir y dice, ¿qué es esto? Y también influido porque la mujer de Conrad era dactilógrafa, o sea que también había ahí. Pero son de los primeros que trabajan dictando. Y se ha escrito que el estilo, el ritmo, la cadencia y la complejidad de la frase de James, de la etapa de amanuense, que tuvo varias, pero la más famosa es esta Teodora Besanquet, que incluso publicó un libro, tiene que ver con el dictar. Claro, cuando uno dicta aparece como otro... Se explaya, ¿no? Otra cosa, sí, otra música, otra estructura. Incluso para los que no les gusta esa etapa de James, aparecen desprolijidades o imprecisiones, como dicen. Pero bueno, sea a favor o sea en contra, esto produce un cambio. Que una vez más, tal vez James iba hacia ese cambio, pero es llamativo que coincida con ese momento de dictar, ¿no? Que también es interesante porque lo podemos comparar con el Borges que llega a escribir, ciego y todo, con el Borges que dicta. Claro. Lo que ocurre con Borges es todo lo contrario, que cuando tiene que dictar se vuelve como mucho más mínimo en las frases, mientras que James es como que se suelta cuando dicta, es casi lo contrario. Pero bueno, cada uno dicta como puede, sí, o como es. Sí. Efectivamente. Pues más o menos hemos llegado al tiempo. No sé si queréis añadir algo más, Juan. No, pues bueno, únicamente contextualizar un poco nuevamente el trabajo de Eduardo como traductor y dentro de su obra. Muchas veces, desde luego, parece que la traducción exige conocer bien la lengua en la que se traduce, en este caso el inglés, pero creo que un traductor, sobre todo, que subraye su conocimiento de su propio idioma al que va a volcar el texto. Y la suerte de Eduardo es que, más allá de ser, por supuesto, un magnífico conocedor, manipulador y juguetón del idioma, es también cuentista. Entonces, eso le hace como un escritor y traductor sobresaliente para acometer estas locuras que solo se le pueden ocurrir a él y a un desatado como a mí que va detrás de él. Y además, por último ya, que esta trilogía es, como he dicho antes, una de las catedrales, junto con los 4 tomos de Anton Chejov. Me parece que ahí pivota gran parte de esta colección de clásicos, que poco a poco, desde el año 2008, ya hemos llegado a una treintena de títulos, lo cual sitúa a casi 30.000 páginas traducidas, con lo cual creo que ya empieza a ser una envergadura. Y cuando uno dice 30.000 y el 10% las ha traducido Eduardo Berti, pues bueno, hay que agradecérselo mucho. Además, yo animo a todos los lectores de verdad que se pasen por La Montaña Mágica y lo toquen, lo vean, lo abran, vean los detalles de la edición. Una cosa que me encanta también es que de cada cuento hay una explicación, un contexto biográfico, un contexto estilístico. Y eso, para los que no somos grandes entendidos, pues ayuda y hace que disfruten mucho más la obra y la edición. O sea, es fantástico, Juan. Así que enhorabuena, Juan, y Eduardo, por supuesto, también por este trabajo. A mí me ha encantado. Muchísimas gracias, Victoria. Muchas gracias por dar espacio a esta clase de libros.
Bueno, gracias a ti, Eduardo, por visitar la montaña mágica. Esto es una visita en toda regla, así que muchísimas gracias. Hasta la próxima y espero que nos podamos ver en otra ocasión. Que vuelvas beso a grande. Que vuelvas a Tenemos que ir a Cartagena, di que sí. Sí, Victoria, sí. un beso grande. Venga, hasta luego. Chao, chao, Adiós. Eduardo, Hasta luego. cuídate. Adiós. Adiós.